Este podcast llega gracias a Leche Gloria, tu aliado con la buena nutrición. Una de las afecciones más frecuentes en términos de problemas gastrointestinales tiene que ver con este dolor, este abalonamiento, este fastidio constante que genera que las personas empiecen a pensar que algo en la dieta no está bien. Me refiero a la gastritis. Aunque la realidad nos muestra que el 80% de casos de gastritis tienen que ver con una infección por Helicobacter pylori. Sin embargo, muchas personas después de recibir el tratamiento se quedan como resentidas, entre comillas, del estómago y empieza un gran temor respecto de qué pueden y no pueden comer, porque los síntomas realmente pueden ser muy, pero muy severos. ¿Qué debemos comer si tenemos gastritis durante y después del tratamiento? Es de lo que se trata el episodio de hoy de NutriAgenda. NutriAgenda con Sara Busabar. Dudas, mitos y secretos sobre nutrición para una vida más saludable. La buena nutrición de Leche Gloria presenta. Doctora Youmi Paz, ¿todos podemos tomar leche? Hola Ana María, por supuesto, la leche puede ser consumida por todas las edades. Recuerda que la leche es una buena fuente de proteínas de alta calidad que ayudan al mantenimiento de la masa muscular, calcio, importante para el mantenimiento de huesos y dientes, vitaminas A y D que ayudan al sistema de defensas. Actualmente encuentras diferentes tipos de leches adaptados a tus necesidades. Si quieres saber más de nutrición, ingresa a labuenanutrición.com. Este fue un espacio educativo de Leche Gloria. La gran mayoría de personas luego de recibir su diagnóstico de gastritis le dan toda una lista de alimentos que no deben comer. Y en realidad la gran mayoría de personas como que ya lo conoce, aunque igual lo vamos a mencionar el día de hoy. Pero ¿qué cosa es lo que sí debo comer? ¿Cómo es esta progresión en la dieta? ¿Cómo después de tener este episodio de gastritis normalizo mi alimentación? Es lo que todavía genera muchísimas dudas. Así que hoy vamos a conversar con Marilyn Pitt, quien es licenciada en nutrición y dietética clínica, es magíster en nutrición y dietética especializada en obesidad, trastorno de la conducta alimentaria por la Universidad de Cádiz en España. Tiene además un posgrado en nutrición bariátrica por el Hospital Ángeles Pedregal en México y es certificada en la aplicación de la medicina funcional en la práctica clínica. Así que estamos con toda una experta. Marilyn, gracias por estar con nosotros y sumar a la información, sobre todo de lo que la gente puede aplicar en su día a día. Claro, hola Sarita, ¿cómo estás? Mucho gusto de estar en tu programa y de poder darle a toda tu audiencia una información importante para que la puedan poner en práctica. Claro que sí. Tú sabes que una de las cosas más frecuentes que me ocurre frente a mis pacientes que vienen diagnosticados con gastritis es el temor por comer. Tal vez antes de abordar ese tema sería bueno explicarle a la gente, aunque todo el mundo asocia los síntomas, o sea, ¿qué es la gastritis? ¿Qué le está pasando a mi estómago? Mira, la gastritis es una infección normalmente causada, como tú lo has mencionado, en la mayoría de los casos por una bacteria que se llama Helicobacter pylori, donde lo que causa es una inflamación a la cobertura interna del estómago. Sin embargo, también hay otras personas que la desarrollan por otras causas, ¿no? Como puede ser exceso en el consumo de alcohol, el tabaquismo, una mala dieta, la obesidad y también el consumo de algunos fármacos, sobre todo los antiinflamatorios, que irritan mucho la mucosa gástrica, ¿no? El diagnóstico médico es oportuno tenerlo y no tomar, digamos, las consideraciones de dieta, sino tener un diagnóstico para poder aplicar un tratamiento médico y acompañarlo de unas recomendaciones nutricionales. Marilyn, ¿eso quiere decir que si existen diferentes factores que pueden causar una gastritis y nos queda clarísimo que eso tiene que ser diagnosticado por el médico gastroenterólogo, significa que hay tipos de gastritis? Sí, por supuesto, hay diferentes tipos de gastritis, las cuales generalmente se diagnostican a través de una endoscopía. Luego de la endoscopía se hace una biopsia, donde el médico cuando hace la intervención pincha varios pedacitos de tejido y estos se analizan para buscar patología. Y ahí es donde se hace el diagnóstico. Por eso es que es importante el diagnóstico médico, porque de acuerdo a eso va a ir el tratamiento, ¿no? En los casos de infección por Helicobacter, en general es un tratamiento farmacológico estandarizado que debe matar la bacteria, ¿no? Entonces está compuesto por diferentes tipos de antibióticos, unos inhibidores de la acidez, que son los inhibidores de la bomba de protones, y también unos protectores gástricos
Y el tratamiento generalmente dura algunos días, ¿no? Entonces, durante esa fase, digamos, inicial del tratamiento, lo que se recomienda es una dieta de reposo gástrico, ¿no? Que debe ser una dieta como que la más estricta. Y Ujú. luego, cuando el paciente ya está en una fase más de recuperación, ya comenzamos a ampliar esa dieta por una dieta blanda, sólida, pero con un poco más de componentes de alimentos, ¿no? Ujú. Mencionaste también dentro de las causas que la obesidad o una mala dieta podría causar esta gastritis, esta inflamación de toda la parte Sí, interna del estómago. ¿Cómo así? ¿Cómo es que la obesidad eh, o los alimentos o la mala dieta podría ujú. causar una gastritis? Sí, miren, el caso de la obesidad es por dos vías, diría yo. Una es la inflamatoria, ¿no? La obesidad es una enfermedad que causa inflamación en el cuerpo. Entonces ya tienes como las chispas encendidas, los Ujú. cuales sumado a otro factor que puede ser el estrés, puede ser una mala alimentación, un exceso en el consumo, por ejemplo, de alcohol, de café, una dieta, digamos que muy fuerte, llena de aderezos, de picantes, ¿no? O digamos, sumatoria de todos estos factores Claro. crean las condiciones como para que se prolifere esta bacteria o se dé esta inflamación en la mucosa del estómago. Otra parte de la obesidad es la parte mecánica, ¿no? Porque el tejido adiposo en la zona visceral empuja el diafragma hacia arriba y Ujú. no le deja el espacio adecuado al estómago. Y eso generalmente no ayuda a la secreción correcta de enzimas y jugos digestivos y hace que ese estómago esté, digamos que compactado en un espacio donde se propicia de que haya un reflujo y muchas otras veces también se genera una gastritis por eso mismo, ¿no? Ujú. Por esa presión de la parte de la grasa en la zona abdominal, que es algo que a veces no se piensa como una consecuencia, pero que se da, ¿no? Pasar muchas horas sin comer, tener el estómago vacío, tener periodos prolongados de ayuno, ¿puede también generar una gastritis? Mire, en mi experiencia, eso depende de la característica de cada persona, ¿no? Siempre decimos, como, digamos, como seres humanos, todos tenemos pues ojos, cara, piel, pero sin embargo somos diferentes, iguales por dentro. El estómago tiene una misma forma, pero las características de la mucosa, que es, digamos, ese moco protector del estómago y del tejido del estómago son bien individuales. Entonces, hay personas que tienen mucho mayor sensibilidad o porque tengan un moco mucho más delgado, o porque tengan una mayor sensibilidad a nivel de tejido. Entonces, ellos están más sensibles. Y hay personas que no, que Ujú. tienen, digamos que mucho más fuerte esa parte y pueden estar sometidos a horas de ayuno, tomar café, consumir y no les pasa nada, ¿no? Entonces, un poco que hay que ver ya la individualidad en ese caso. Por eso tan importante, además, una vez que uno empieza a sentir fastidio digestivo, dolor, ardor, abalonamiento, siento que la comida me está cayendo muy pesada, es motivo para ir al gastroenterólogo y generar justamente un diagnóstico. Y de ahí acompañar con este complemento nutricional que es tan relevante y que afecta muchísimo la calidad de vida cuando uno tiene gastritis. Te debe haber pasado y seguramente le pasa a muchísimas colegas que cuando recibimos un paciente con gastritis es un paciente angustiado, desesperado, que ya no sabe qué comer, sale de la consulta entendiendo con que esta es la lista de alimentos que no debes y sigue una dieta blanda, ¿no? Y entonces Claro, se pero ¿y quedan qué con la como? dieta Te blanda, pregunto. se quedan con la Sí, dieta blanda eternamente y no saben cómo hacer la progresión. sí. Centremos la conversación en esa parte. Tú mencionaste también que durante el periodo de la gastritis, en ese momento agudo donde mis síntomas están activos, tengo que hacer una dieta de reposo gástrico estricto. ¿Qué significa eso? ¿Qué se Sí, come ahí? mira, ahí es una dieta muy simple, prácticamente es una dieta baja en grasas, es una dieta pobre en fibra y lo que tenemos que hacer es facilitar la digestión para que esa digestión no sea una causa de mayor inflamación en el estómago. Pero Entonces, traduzcamos esto a ah, ejemplos cotidianos de lo recomendaciones. claro, Se ¿no? recomienda, por ejemplo, que no sean comidas voluminosas también. Y entonces, digamos que de repente fraccionar en unas 5 comidas al día de menor volumen en lugar de 3 comidas grandes. ¿Esto qué Ujú. podría ser? Por ejemplo, podría ser una avena bien cocida con fruta en el desayuno. Podría ser en lugar de huevos que digamos que clara y yema, de repente unas claritas revueltas o un omelette de claras con alguna verdura cocida, ¿no? Acompañar de una infusión después de comer.
después de una media hora de haber tomado los alimentos tipo anís, tipo manzanilla. Lo que es a la hora del almuerzo, completar el plato, digamos, con carbohidrato, proteína y algunas verduras, pero las verduras que sean cocidas, la proteína que sea, por ejemplo, al vapor. Va a importar mucho el tipo de cocción, ¿no? Y el tipo de alimento también, que sea un pescado blanco, que sea un pollo, pero sin el pellejito, sino de repente mejor la pechuga, bien jugosito, cocido al horno o hervido o a la plancha. Lo mismo los carbohidratos que sean bajos en fibra, de repente una papita sancochada, un arroz blanco. Y bajo en grasas también, ¿no? Se le puede poner quizás un poquito de aceite de oliva, un poquito de mantequilla, pero no un apanado, no una fritura, no un aderezo, ¿no? Ujú. Y por supuesto alimentos de origen natural, ¿no? No, por ejemplo, cubitos, esas cosas, ¿no? Hay sazonadores. Claro, el tratamiento de la gastritis cuando se tiene este periodo agudo probablemente dura al menos unos 12 días. Eso quiere Sí, decir que durante estos 12 días vamos a hacer una dieta que sea de muy fácil digestión. O sea, el objetivo es fácil hacer que digestión. la persona tenga que hacer un trabajo digestivo muy, muy suave, ¿no? Los Exacto, yo siempre le purés. digo, vamos a mandar de vacaciones a tu hígado, a tu páncreas, a tu estómago, al intestino, todo suavecito. Y hay que hacer, digamos, tener mucho compromiso con esa idea, porque a veces es muy difícil sostenerla, pero es algo que tiene un inicio y un fin y contribuye definitivamente a que se restaure la mucosa, porque lo que estamos es generando nuevas capas en esa parte interna del estómago y Ujú, que después digamos, tejidos van a estar en condiciones de poder llevar a cabo una digestión completa, ¿no? Cabe mencionar, Sarita, en esta parte que hay algunos suplementos que se recomiendan en esta ujú, etapa. Uno es acompañarlo de algún tipo de probiótico. Cuando se tiene un tratamiento con antibióticos, lo más recomendado es el Saccharomyces boulardii, ¿no? Que ujú. viene en diferentes marcas y que en realidad no es una bacteria, sino son unas esporas que ayudan mucho con la regeneración del epitelio del estómago y del Ujú. intestino. Entonces, Durante el tomar una. antibiótico lo pueden tomar. Sí, durante el antibiótico porque, como te digo, no es una bacteria que va, sino es un complemento para mejorar la mucosa. Ujú, Otra cosa que es importante también saber es que cuando las personas tienen gastritis, normalmente vienen tomando estas medicaciones que ayudan a bajar la acidez y eso genera que no se absorban bien algunas vitaminas como la ujú. vitamina B12. Eso es importante también chequearla con un examen de laboratorio para saber si la persona está en un déficit, algún tipo de hipovitaminosis y de acuerdo a su resultado dar una dosificación de suplemento, ¿no? Ujú. Esos dos serían como lo Claro, básico. muy importante. Ujú. Entonces, hasta aquí, primero, un buen diagnóstico, recibir el tratamiento porque la mayoría de casos tiene que ver por una infección por Helicobacter pylori y durante este momento en que hay muchos síntomas, mucho dolor, entonces esta dieta blanda, fácil, como la que acabas de Suave, digerir, exacto, con todo estos cocido de suplementos. preferencia, todo Ujú, cocido de preferencia, las compotitas de frutas, una dieta claro. simple y estar tranquilos. Justo ahora que mencionas el tema de las compotas de fruta, te iba a preguntar. em, En este periodo, en estos 12 días de una dieta blanda, muy pobre en fibra, es muy fácil o probable que la gente se estriña. ¿Cómo lo manejan? Justamente el probiótico o el Saccharomyces boulardii, que es lo que he recomendado, ayuda muchísimo con esa parte, ¿no? Ujú, Y lamentablemente no se puede mandar fibra porque la fibra recarga mucho el trabajo digestivo y estamos tratando de desinflamar el estómago. Entonces, lo que queremos es que la comida salga rápido del estómago hacia el ujú, intestino, ¿no? Y en ese caso, si ya hay un estreñimiento, quizás acompañarlo y no ha funcionado con el Saccharomyces, complementarlo con una lactulosa o algún otro tipo de laxante que la persona esté acostumbrada, porque fibra no debemos de usar. ujú. Hay algunos tipos de fibra soluble que se podría utilizar, pero en general lo más fácil es utilizar en esta etapa, que son 10 a 12 días, la lactulosa. Porque Claro. ya lo que viene después más bien es justamente todo lo contrario, ¿no? Comenzar Ujú. a agregar alimentos. Vayamos entonces a esa parte. Yo ya fui a mi médico, el médico me dio de alta y me dijo, ok, ya puedes ir normalizando tu dieta. ¿Qué significa eso? ¿Con qué empezamos? Claro, significa que poco a poco tenemos ya que pasar a una dieta saludable, ¿no? Entonces hay que ir retrocediendo en todos los cambios, quiere decir ir añadiendo fibra progresivamente, ampliar la variedad de verduras a crudas y cocidas, ya consumir de repente las verduras o las frutas con cáscara,
poder utilizar otros alimentos que tengan más componente integral, como por ejemplo el arroz integral o comer camote, añadir grasas también, ¿no? Quizás, por ejemplo, en un comienzo yo mencioné el pescado blanco al vapor o hervido o a la plancha, quizás ahora hay un pescado más graso como el atún o la trucha, y acompañar de otras fuentes naturales de grasa, como por ejemplo pueden ser aceitunas, como puede ser la palta, ¿no? Ujú. Las nueces, los frutos secos. Ahora, mi recomendación es ingresar de una manera progresiva, ¿no? Si hemos estado en Claro. una dieta muy controlada, esa progresión tiene que ser de a pocos, ¿no? Entonces, quizás dividirlo en 2 a 3 fases donde yo vaya añadiendo de a poco y ir evaluando también la tolerancia individual de cada Ujú. persona, ¿no? Hay personas que algunos alimentos les van a caer mal, los retiramos, y otras personas que rápidamente se va incorporando todo y ya pasa a ser una dieta saludable, ¿no? Y ahí en Claro. ese caso la suplementación también se cambia, ¿no? Ya terminamos la etapa del Saccharomyces boulardii y podemos ya tomar un probiótico completo de amplio espectro, de estos que son multicepas, que tiene, digamos, una gran variedad de familias de bacterias y un buen número de Ujú. colonias. Entonces, el probiótico hoy en día se maneja como tratamiento complementario con las dietas y mejora muchísimo esa sintonía que tiene que haber entre el estómago y el intestino para la regulación digestiva. ¿Qué pasa si yo me voy a estas tiendas de especialidad de alimentos saludables y elijo pues el probiótico que me recomendaron ahí? ¿Puedo generar un problema o el probiótico tiene que estar indicado por un especialista? A grosso modo, lo que ocurre es que todavía no hay una guía clínica, digamos, específica, ni tampoco tantos probióticos disponibles, al menos acá en el Perú, para Ujú. poder llegar a ese nivel de individualización, ¿no? Hay una prueba de microbiota que se hace, y ahí sí podrías tener un detalle de la condición específica de esa situación, digamos, intestinal del paciente. Y también hay una serie de probióticos individualizados según la condición. Hoy en día se manejan los probióticos para muchas patologías, ¿no? Por ejemplo, para prevenir enfermedades digestivas, infección urinaria, para personas con temas incluso emocionales, depresivos, para problemas de concentración, en fin, hay una inmensa variedad de probióticos. En Sí. el caso del Perú, lo que más funciona es un probiótico más genérico, donde lo que va a haber es una gran cantidad de bacterias con varias colonias y una gran variedad de tipos de familias, ¿no? Que eso Ujú. de alguna manera mejora la condición de la microbiota y creo que eso es una recomendación que da muy buenos resultados. ¿Alguna que puedas Obviamente, recomendar? sí, también se debe recomendar la ingesta de probióticos naturales, ¿no? Por ejemplo, el yogur de una buena calidad, un yogur que sea con buen contenido de probiótico, que no tenga azúcar ni colorantes añadidos. Después las verduras fermentadas, que hoy en día también las encontramos por todos lados, de zanahoria, de col, de consumirlas un poquito en nuestra dieta diaria, ¿no? Y una dieta variada, digamos, con verduras de todos los colores y con carbohidratos surtidos en la semana, va a hacer que esas bacterias que tomamos en el suplemento puedan sobrevivir en nuestro intestino y no irse Sí. y ya Algo que es crear una importante, mejor condición, ¿no? algo que es muy importante de mencionar, Marilyn, es que nuestro cuerpo está preparado para poder restablecer esta microbiota con alimentos siempre y cuando sea una dieta variada y balanceada, ¿no? O sea, yo recibo un tratamiento antibiótico y en la medida que yo incorpore esta alimentación variada, saludable, natural, entonces esa microbiota se va a restablecer. Y los probióticos también son importantes y cumplen un rol cada vez mayor, no solamente en la nutrición, sino también en la salud. Pero hay que tener mucho cuidado con ese uso porque podría ocurrir que hay gente que incorpora probióticos, pero no cuida la dieta. Y entonces realmente no es la solución, ¿no? Y podría generar tal vez algunas complicaciones. Yéndome un poquito nuevamente al tema de la progresión. Claro, tú decías gradualmente, pero por ejemplo, vayamos un poco por grupos de alimentos, ¿no? Si estamos hablando de tubérculos, papa, camote, yuca, hay un orden, un mejor orden de qué incorporo primero, porque a veces hay pacientes que realmente le han pasado tan mal con esa gastritis, con ese dolor, que tienen miedo a comer. Entonces,
a Exacto. veces se ponen muy monótonos y claro, la recomendación es progresivamente, pero ¿cuáles deberían ir primero? Si hablo de tubérculos, si hablo de O sea, cereales, mira, si la hablo de papa, menestras. exacto, la papa generalmente sí se incluye en la primera fase, ¿no? Es un alimento de muy fácil digestión, ¿no? Luego de eso podríamos probar el camote, que ya tiene un poco más de fibra. Luego de eso podríamos añadir ya choclo, podríamos añadir quinoa bien cocida. Y yo más bien pondría en último lugar las menestras, ¿no? Las menestras Ujú. generalmente requieren tener ya toda la capacidad digestiva en pleno funcionamiento. En ese sentido, yo a veces recomiendo que primero iniciemos con las menestras, digamos que no secas, ¿no? Por ejemplo, el payar fresco que también se consigue en el mercado, el frijolito verde, Habas. ¿no? Las habas que están, digamos que están, son menestras que no están todavía secas, tienen mayor digestibilidad en comparación con el payar seco o las lentejas o los frijoles, ¿no? Ujú. Y se puede ¿Qué, probar primero tolerancia, ¿no? qué hay del trigo? El trigo cocido, bien cocido, va a ser de fácil digestión, no hay ningún Ujú, problema con eso. Y va a haber, sería muy importante también hablar de la preparación, ¿no? Porque ujú. una cosa, por ejemplo, puede ser un trigo con un guiso muy suave, bajo en grasas, y otra sería un trigo con un aderezo que le he puesto ají colorado, cantidad de aceite, mucha cebolla y ajo fritos, que eso es muy rico, pero que es un plato que requiere, digamos, que estemos muy bien digestivamente para poder tolerarlo. Entonces, ir de a pocos quiere decir también incorporar los ingredientes, pero prepararlos también con técnicas de cocción suave, no Ujú. exagerar, ¿no? Y si vamos a ir en la progresión en la técnica de preparación de alimentos o de Ujú. inclusión de alimentos, ¿cada cuántos días incorporo algo nuevo? ¿Es así Yo pienso la que graduación? cada día, sí, cada día se debe probar algo nuevo y ir por tiempo de alimentación, ¿no? Por ejemplo, si estamos en el desayuno y yo solamente estaba con la avenita, con la fruta cocida, o con el pan blanco tostado, pues puedo probar un pan integral, por ejemplo, tostado. Si no estaba consumiendo lácteos, puedo empezar por un queso fresco descremado, que es más fácil de digerir, y así ir progresando a futuro, ¿no? Por ejemplo, si comía fruta como una papaya, que es una fruta de muy fácil digestión, de repente ya poder probar unos arándanos, unas fresas, igual frutas saludables, bajas en azúcar y que nos aportan un poquito más de fibra, Ujú. ¿no? Has Eh, mencionado Ujú, Has que te mencionado la escucho. papaya y el yogurt, ¿no? Dos Sí. alimentos que uno cuando revisa un poco de información se habla de que tienen un efecto buffer, es decir, neutralizador un poco del ácido del estómago. Sí, ¿Son dos alimentos convenientes durante los síntomas, después de los síntomas? ¿En qué momento? mira, en la etapa aguda, de todas maneras, la papaya es súper suave y ayuda mucho con complementar la digestión. Y ya luego en la parte complementaria, el tratamiento debe ser una, digamos, de todas las frutas que consumimos, ¿no? El ideal Ujú, es consumirlas, las frutas bajas en azúcar en porción adecuada y rotarlas, no estar solamente todos los días papaya, ¿no? Sino ir rotando por papaya, fresas, melón, mandarina, en fin, ir cambiando de frutas durante toda la semana, ¿no? Los frutos rojos se recomiendan muchísimo hoy en día, tienen muchos efectos a nivel antiinflamatorio, ¿no? Y mejora mucho tener la salud digestiva, ¿no? Tener, digamos, mis órganos funcionando bien, como el hígado, como el páncreas. Y este tipo de frutas contribuye con sus flavonoides a desinflamar y a mejorar, digamos, la calidad. A veces uno piensa porque el yogur natural es ácido y además los cítricos que son ácidos no son recomendables, entonces el yogur no sería una buena opción. Sin embargo, es lo contrario y son dos cosas muy diferentes. El yogur Claro, se puede incluir en este tratamiento y es más, va a ayudar, pero estamos hablando, ojo, de yogur natural. un yogur natural y sobre todo un yogur probiótico, ¿no? Hay Ujú, yogures que son más industrializados, que no tienen tanta cantidad de bacterias, y hay otros que dice probiótico, ujú. que esos son los que más se recomiendan, ¿no? Y qué bueno hablar de la parte ácida, Sarita, porque muchas veces nos guiamos porque una fruta o algún alimento es muy ácido y tenemos miedo porque yo he tenido gastritis y eso me va a caer mal. Y en ese sentido a veces no hay mucha relación, ¿no? Lo que manda es el pH y no es la acidez de la fruta, ¿no? Hay alimentos que pueden tener un pH mucho más bajo, ¿no? Y no ser tan ácidos. Ujú. Entonces, es importante ir en esta progresión que hemos hablado, en esta transición hasta una alimentación completa,
¿no? Sin exagerar y quitándonos un poco la idea de que el ácido es malo, ¿no? Y ahí es bien importante tener en claro sobre esta progresión, ¿no? Que en realidad vamos a ir ampliando la dieta poco a poco, empezando por formas de preparación sencilla, todavía tal vez poco condimentadas, pero gradualmente ir incorporando y cada vez teniendo mayor variedad. Y dentro de esta progresión, las menestras son las que entrarían en último lugar. Y no sé si sumaríamos ahí también los frutos secos, maní, almendras, Mira, los frutos pistachos. secos, yo los pondría antes que las menestras. En general, ya en la segunda fase incluyo algunos frutos secos, pero en pequeña cantidad. O sea, estamos hablando, las cantidades siempre van a mandar, de incluir, por ejemplo, 3 a 4 mitades de pecana en un snack de la tarde o picaditos sobre un yogur de una ensalada de frutas, no va a haber ningún problema. Es muy distinto eso a que yo me coma 50 gramos de pecanas de golpe, ¿no? Claro. Entonces, la Ahora, cantidad es algo bien importante que las personas tienen que tomar en cuenta. una persona que acaba de terminar un proceso de gastritis aguda, que es cuando uno tiene síntomas muy activos, termina el tratamiento y luego la dieta normaliza, ¿significa que toda la vida tiene que tener mucho cuidado con la dieta? O sea, Yo es una pienso dieta que para sí. siempre? Digamos, no, de una vez que ya tienes una alimentación balanceada, sí hay alimentos que tienes que tener cuidado. Por ejemplo, los picantes. Por ejemplo, el café, ¿no? Los chocolates, el alcohol. Eh, Todo esto que he mencionado son sustancias que se sabe que agreden la mucosa del estómago. Y si ya yo he presentado una predisposición a tener esta sensibilidad que me dé gastritis, la idea es que no se vuelva una gastritis crónica y recurrente, sino que yo logre recuperar y entonces sí tengo que protegerme evitando estas comidas pesadas. Por ejemplo, nuestra comida criolla, que es maravillosa y deliciosa, muchas veces combina ingredientes que son pesados de digerir, ¿no? Entonces quizás con una preparación más suave en casa los podemos disfrutar sin recargar a la hora de prepararlos de ponerles tanto ají o poner tanto aderezo, ¿no? Con Ujú. los cafés también, ¿no? El café es delicioso, pero una persona que tiene sensibilidad a la gastritis debe evitarlo, en todo caso tomar el descafeinado y quizás en pequeña cantidad, ¿no? La Ujú. cantidad va a ser siempre importante, más que las listas, las cantidades también suman, te diría. ¿Qué hay de los alimentos ultraprocesados que normalmente llevan aditivos alimentarios? Estos son un problema para las personas que tienen que ya han tenido una gastritis, a veces se quedan con una gastritis crónica, ¿no? Que tiene que ver justamente con esta facilidad para activar los síntomas nuevamente si se salen, por ejemplo, con más café. En el caso Claro. de los procesados y aditivos, ¿también son alimentos de cuidado? Sí, mira, los alimentos procesados en lo que es la alimentación saludable tienen que estar controlados y digamos que en un consumo mínimo. Yo siempre lo que recomiendo es que en lo que es la alimentación diaria en casa tratemos de no consumirlos, porque ahí Ujú. podemos controlarlos. Y tampoco ser tan estrictos como para nunca poder comer un alimento de esos y ya dejarlos para cuando salimos a la calle o queremos darnos un gusto o alguna celebración y bueno, no hay nada perfecto, cualquier día eso nos podemos comer Claro. algo que no sea tan saludable, pero en la mayoría del día, digamos el 80% de mi alimentación, debemos de tratar de evitar los procesados, que nos ayudan mucho porque son alimentos de rápida preparación, no se malogran, pero tienen la parte que si forman el todo de nuestra alimentación, no nos van a hacer Generan un problema. saludables. Lo mismo Ujú. pasa con las bebidas gaseosas, los jugos de fruta envasados muy altos en azúcar, que también se convierten en un problema si es que uno los consume recurrentemente, ¿ve? Por eso hay Habitualmente, que, sí. sí, eso hay que Esos tener. dos grupos de alimentos no los hemos mencionado, pero están restringidos en la dieta para gastritis, tanto en la etapa aguda como en la etapa de reintroducción de alimentos. Generalmente prohibimos lo que es gaseosas y también jugos azucarados siempre, ¿no? Ujú. ¿Qué hay cuando el paciente se trata de un niño o de un adulto mayor? ¿La figura cambia? ¿La dieta cambia? En general son las mismas recomendaciones, pero con un adulto mayor habría que tomar en cuenta qué otras comorbilidades hay. Generalmente las personas mayores también tienen otras condiciones, al corazón, la presión arterial, ver cómo están esos riñones y ajustar la dieta de una manera integral, ¿no? Ujú. Tratando de que esa persona cubra su requerimiento de proteínas. Generalmente en el adulto mayor tenemos menor absorción de nutrientes, entonces tenemos que complementar con, digamos que algunos nutrientes exógenos como son suplementos de proteínas, Ujú. suplementos
de fibra, suplementos incluso de grasas saludables, ¿no? Entonces, En algún momento de la conversación mencionaste, sobre todo en esta fase aguda, que, digamos, tenemos que hacer descansar ese estómago para darle tiempo a regenerar esa mucosa, ¿no? Esa piel interna, esa capa que está irritada, que es como que tuviera una herida, ¿no? exactamente, sí. Si estamos, digamos, somos personas que tienen una gastritis crónica o incluso tal vez durante una gastritis aguda, ¿habrán alimentos o bebidas que pueden ayudar a esta regeneración o que puedan Sí, forrar internamente esta capa mira, del estómago? mira, hay dos alimentos que yo recomiendo muchísimo. Uno es el aloe, ¿no? Que es la sábila, que lo podemos comprar de manera fresca, con la hoja que la venden en el mercado y uno la abre y saca esa babita de adentro, que corta eso en cuadraditos y lo puede añadir un jugo de papaya, por ejemplo. Eso restablece muchísimo la mucosa. Para las personas que no lo tengan a la mano, las venden ya preparadas, también embotelladas o también en cápsulas, ¿no? Pero si no, de manera natural. Y el otro suplemento importantísimo que de verdad que yo lo recomendaría a ojos cerrados es el tocosh. El tocosh, la Ujú. harina de tocosh es maravillosa. O sea, tengo infinidad de casos de personas recuperadas de disbiosis intestinales, de problemas digestivos en el estómago como la gastritis, de reflujos, con el consumo diario de tocosh, ¿no? Ujú. ¿Y cómo lo consumo? Esa es la pregunta del millón porque Sí, no mira, es muy rica. sí, la manera, hoy en día ya la técnica, digamos, de elaboración de la harina de tocosh ha hecho que tenga un olor un poco menos intenso y un sabor menos intenso, ¿no? Y es algo natural, es un prebiótico natural, un probiótico natural, y esta harina se puede agregar al jugo. Acordémonos que el tocosh se dice que tiene unas bacterias Penicilina. comparables a la penicilina. Entonces Ujú. nos van a ayudar. Yo los resultados que he visto son increíbles, ¿Y con qué frecuencia hay realmente que consumirlo? ¿Es algo de diario. consumo diario, una vez al Sí, día? ¿Qué cantidad de sí. harina? Mira, en una persona en fase aguda se le puede dar 2 veces al día, ¿no? Yo daría una vez en el desayuno y la otra en la tarde, diluido con agua, mezclado con el yogur o mezclado con el jugo. Y no se necesita cocinarse, ¿no? Normalmente lo mandábamos antes solamente así cocinado como si fuese una mazamorra y digamos que en esa condición tiene otro efecto, que es un efecto más prebiótico porque es una harina, digamos que del tipo carbohidrato resistente. Ujú. Pero la otra forma, comerla cruda, yo he visto mejores resultados, ya en mi práctica clínica. Claro. Y lo recomiendo ampliamente. Una cucharada en el desayuno, otra cucharada en la tarde y acabado con los problemas de gastritis. Ujú. Es un dato excelente, Marilyn. Y Sí, cuéntame, qué hay de las fibras? Por ejemplo, se habla mucho del emoliente porque muchas de ellas se le incluye, por ejemplo, linaza o el agua de linaza o el agua de chía. El emoliente mismo, en el caso de la cebada, va botando estos componentes, estos betaglucanos que sí, de las alguna manera conoces. también va generando como una suerte de ayuda, de forro en el estómago. ¿Coincides con eso? Sí, totalmente. En la fase aguda, digamos, cuando estamos con la persona en su momento crítico, yo sí recomiendo el emoliente, pero colada, que no venga con las cositas, ni con la cola de caballo, ni con la cebada, ni las pepitas de la linaza, porque no queremos esa parte de la fibra, sino solo queremos ese mucílago que es como la babita que ha salido. Es decir, la pones a hervir, la pones a cocción y luego la cuelas. La Ujú. cuelas, exactamente. Y ya cuando estemos en la parte, digamos, de tratamiento de largo plazo que hemos incluido, ya se puede consumir sin ningún problema, tanto las emolientes como añadir también a la dieta la chía remojada, la linaza, la harina de linaza, y como lo conversamos hace un ratito, de manera gradual, ¿no? Empezar Ujú. con pequeñas dosis hasta lograr una dosis normal. Pero como bebida, sin la semilla, ahí sí la podríamos incluir en todas las partes del tratamiento, en la fase aguda y en la Sí, fase crónica. sí, Ujú. completamente. Ujú. Ujú. Excelente. Marilyn, cada uno de los datos que nos has dado el día de hoy, yo estoy segura que va a ampliar no solamente el conocimiento, sino que va a ampliar esa sensación de tranquilidad y de saber que la dieta en la gastritis no se limita a una lista de alimentos que quito, que los hemos ido mencionando también, sino que sobre todo se trata de progresión y de darle ese descanso al estómago para luego ir incorporando los alimentos y más aún con estos tipos de preparaciones y
y datos útiles que nos has dado. El Tokosh me encantó. Muchísimas Ay, gracias. buenísimo. Mira, sí, esa parte es bien importante. Y luego regresar a lo primero que dijimos ahorita, siempre tener el diagnóstico médico, porque ¿qué Así ocurre? Hay es. personas que hacen las correcciones en la dieta, saltan la parte del médico, están ya con la bacteria y obviamente haciendo una dieta de este tipo de reposo digestivo y tomando el probiótico, tomando el tocosh, van a mejorar, pero no van a erradicar la bacteria por completo. Y Ujú. entonces piensan que están mejor y no llegan a tener, digamos, un diagnóstico a tiempo y esta enfermedad va a ir progresando. ¿No? Y tiene diferentes niveles, ¿no? Y una gastritis, digamos, de una manera muy erosiva, puede llevarnos a una úlcera, a úlceras sangrantes, que después pues desencadenan inclusive en neoplasias, que desencadenan en anemias, ¿no? Por un descuido. Ujú, ujú. Entonces, que un poco verlo de esa forma, ¿no? Tratar de ver mi diagnóstico cuando estoy con los síntomas y complementar las recomendaciones que hemos tenido con el tratamiento médico. Y sobre todo Excelente. también, otra parte importante es Sí. que también se observa que las personas se quedan con la medicación que es la inhibidora de la bomba de protones, Ajá. ¿no? Que se los conocemos como los PPIs, no quiero decir marcas, Ajá. o los antiácidos, ¿no? Y se quedan permanentemente. Entonces llegan pacientes que tienen, no sé, 1 año, 2 años, 5 años tomando esta pastilla en las mañanas, en ayunas antes de comer y ya se condicionan a eso. Eso también tenemos que evitarlo. Sin duda, totalmente. Suscribo totalmente cada una de las recomendaciones, Marilyn, que has dado y te agradezco muchísimo este conocimiento y sobre todo porque estoy segura que va a ser de gran utilidad. Gracias, Marilyn. Encantada, Sarita, y hasta una próxima oportunidad. Este podcast llegó gracias a Leche Gloria, tu aliado con la buena nutrición.